Hola, bienvenidos a este nuevo video educativo en el cual vamos a estar hablando y viendo cómo se obtiene una distribución de frecuencias, en este caso particular para datos no agrupados. Debemos recordar que en este caso la distribución de frecuencias se saca en probabilidad para la obtención de información de datos proporcionados. Cuando se obtiene esta información de cada una de las categorías, en este caso de cada uno de los valores distintos, podemos decir que es para datos no agrupados. Bueno, comencemos primeramente viendo que para la distribución de frecuencias de datos no agrupados se ocupan principalmente para variables cualitativas, aunque también puede utilizarse para variables cuantitativas cuando el número de datos no es muy grande. Le comentaba yo que, las variables cualitativas, ¿cuáles son? Son las que nos van a dar cualidades, estas que no son valores numéricos como tal, y por lo tanto generalmente no vamos a tener una forma de agruparlos o englobarlos de manera natural. En el caso de las variables cuantitativas, cuando son pocos los valores distintos, también podemos hacer una tabla de distribución de frecuencias para datos no agrupados. Cuando son muchos, vamos a ocupar una que se llama distribución de frecuencias para datos agrupados, que posteriormente en otro video veremos. Recordemos también que la frecuencia es la cantidad de veces que se registra o aparece un dato dentro de un conjunto de o base de datos que nos proporcionan. Entonces, el número de veces que aparece lo vamos a llamar frecuencia. Ahora sí, tenemos el siguiente ejercicio. A partir de la siguiente tabla de datos, realizar una tabla de distribución de frecuencias. Y tenemos una tabla donde aparece registrado una serie de datos. En este caso, podemos ver que es el género de música. Y entonces podemos hablar de la preferencia del género de música de un cierto número de personas o cualquier dato que pudiera ser manejado de este tipo. Entonces tenemos esta tablita donde ya nos registran la información. Lo que podríamos hacer puede partir de dos situaciones. Una es ordenarlos, si es que hay alguna forma de ordenarlos, y la otra es utilizar lo que es una tablita de conteo. Una tablita de conteo donde primero vamos a registrar los diferentes tipos de categorías que existen. En este caso podemos ver cuáles son los diferentes tipos de categoría. De la tabla podemos ver que tenemos el rock, el pop, ranchero, reggaetón, clásica, electrónica. Entonces, estas serían nuestras diferentes categorías. Y lo que pasamos a hacer es un conteo de cuántas hay de cada una de ellas registradas en esta tablita. Entonces, primero hacemos la tabla de conteo. Una tablita de conteo es como la siguiente, en donde por un lado pondremos, en este caso, el género musical. En cualquier otro caso de información, pondremos el tipo de categoría que nosotros tengamos registrados en nuestra base de datos. Aquí, en este caso, las categorías son a través del género musical y las categorías las vamos a representar con la letra mayúscula X. Y la frecuencia absoluta, es decir, el número total de registros de esa categoría, la frecuencia absoluta la vamos a representar con la letra F minúscula. Entonces primero determinamos cuáles eran las diferentes categorías. Entonces por ejemplo, tenemos ahí ranchero, pop, rock, reggaetón, electrónica y clásica. Eran los diferentes tipos son los diferentes tipos de género musical que aparecen en nuestra tablita, por lo tanto son las diferentes categorías. En este caso hablamos de 6 categorías distintas. Y también vamos a registrar un total de datos registrados. Entonces, por ejemplo, para la primera, que es ranchero, vamos a ver cuántas veces aparece. Entonces ahí tenemos 1, 2, 3, aparece 3 veces. Entonces en nuestra tablita de conteo registramos que para
la categoría de ranchero hay 3 veces que aparece, por lo tanto su frecuencia es 3. Aquí anotamos generalmente con líneas, vamos anotando y al final contabilizamos esas líneas. Para el caso del pop, bueno, tenemos ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 8 registros, entonces marcamos, vamos contabilizando y obtenemos la frecuencia para este género, para esta categoría. Vamos con la siguiente, el rock, ahí tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, para esta categoría tenemos el registro de 10. Y así lo haremos con cada una de ellas. Para el caso del reggaetón, bueno, pues ahí vamos buscando cuáles son las que aparecen y las registramos. En este caso son 9. En el caso de la categoría electrónica, para el género musical, pues ahí tenemos que son en este caso 5. Y para el caso de la categoría de clásica, también tenemos 5. Y si sumamos las diferentes frecuencias de todas las categorías, notamos que 3 más 8, 11, más 10, 21, más 9, 30, más 5, 35, más 5, 40. Entonces hay un total de 40 datos. Debe de coincidir esto con el total de datos de la tabla, y si es así, bueno, pues ya tenemos que se hizo el conteo completo. Ahora sí pasamos a lo que debe de ser lo que es una tabla de distribución de frecuencias. En este caso, bueno, podemos ir anotando las diferentes tipos de frecuencias que vamos a estar manejando y de las cuales vamos a poder obtener cierta información, a partir de las cuales posteriormente en otro video podemos observar que se pueden realizar lo que son las gráficas que nos darían una parte visual de lo que estamos representando en cuanto a información. Entonces la primera columna siempre va a ser la cuestión de la categoría, en este caso del género musical, pero en distintos valores, en distintas informaciones, en distintas bases de datos, pues la primera columna para una tabla de distribución de frecuencias vamos a anotar la categoría. Otra vez recordamos que la categoría está representada por la letra X mayúscula. El índice I, lo único que nos va a decir es el número de categoría. Por decirlo así, la categoría X1 sería la primera categoría, que en este caso estamos anotando como ranchero, sería X1 sería ranchero, X2 sería pop, X3 sería rock, X4 sería reggaetón, X5 electrónica y X6 clásica. De esa manera, el I es el índice que me indica el número de categoría que estoy trabajando. De igual manera, la frecuencia absoluta va a ser obtenida, bueno, del conteo previo que ya hicimos. En este caso, ranchero sería la frecuencia absoluta 1 o F1. F2 sería el valor de la frecuencia para pop. F3 sería el valor de la frecuencia para rock y así sucesivamente. Esto lo sacamos de la tablita de conteo previamente que obtuvimos. De esta tablita de conteo vemos que ranchero es 3, pop es 8, rock es 10, reggaetón 9, electrónica y clásica con 5, que es lo que tenemos registrado. Ahora pasamos a lo que se conoce como frecuencia relativa. Esta frecuencia relativa la vamos a obtener de dividir la frecuencia absoluta entre el total de datos. Entonces, para el caso de ranchero, la frecuencia relativa va a ser la frecuencia absoluta, que es 3, entre el total de datos, que es 40. Y el valor obtenido será nuestra frecuencia relativa. En este caso sería de 0.075. Y eso es lo que registramos en frecuencia relativa. De igual manera, para el caso de pop, vamos a dividir su frecuencia absoluta entre el total de datos. En este caso es 8 entre 40, nos da un valor de 0.2. Y esa será su frecuencia relativa. Lo mismo vamos a hacer con el rock. Sería 10 entre 40,
0.25 y esa es la frecuencia relativa de rock. Reggaeton 9 entre 40 que nos da un valor de 0.225 y ese es el valor de la frecuencia relativa para esa categoría. En caso de electrónica y clásica, vemos que al tener el mismo valor de frecuencia absoluta, nos va a dar también el mismo valor de la frecuencia relativa. Ahora, ya una vez que calculamos la frecuencia relativa, si nosotros sumamos todos estos valores, todas las frecuencias relativas, entonces vamos a obtener o debemos de obtener el valor de 1. La suma nos debe dar 1 o muy próximo a 1. Recordemos que ahí a veces por la cuestión de los decimales puede ser que no lleguemos al valor de 1, sino que nos quedemos muy cerca en 0.900 algo y es válido todavía por la cuestión de valores decimales. La frecuencia relativa representa con una F minúscula y una R. Otra vez, la I es el índice que nos indica de qué categoría estoy trabajando. La categoría 1, la categoría 2, la categoría 3, etc. Pasamos a frecuencia relativa porcentual. Esta la podemos obtener de dos maneras. La más fácil sería multiplicar la frecuencia relativa por 100, pero cuando hay veces que se manejan valores decimales, luego suele haber mucha pérdida en ese sentido, porque un valor decimal o un valor centesimal se transforma en la frecuencia relativa porcentual en 1 o 10 unidades. Entonces a veces es mucha pérdida. Yo lo que recomiendo es hacer el proceso siguiente. La frecuencia relativa porcentual, obtenerla dividiendo primero la frecuencia absoluta entre el total de datos, que era lo mismo que hacíamos con la frecuencia relativa, pero inmediatamente y sin borrar el resultado de la calculadora, pues vamos a multiplicarlo por 100. Y agregamos ya el símbolo de porcentaje para anotarlo dentro de nuestra tabla. Entonces, repito, aquí para obtener esta, lo que recomiendo es primero, dividir el valor de la frecuencia absoluta. En el caso de ranchero sería 3 entre 40. Le damos igual a nuestra calculadora y el resultado, así como nos los da, inmediatamente hacer la multiplicación por 100. Y eso ya nos dará el valor de la frecuencia relativa, que para el caso de la primera categoría es de 7.5 y le agregamos el símbolo de por ciento. En el caso del pop sería 8 entre 40 por 100, nos da 20%. En el de rock 10 entre 40 por 100 y nos dará un 25%. Como les comentaba, también pues podemos haberlo obtenido de la frecuencia relativa multiplicándolo por 100, ¿verdad? El 0.225% nos da el 22.5 del reggaetón y de igual manera el 0.125 de electrónica, si lo multiplicamos por 100 nos da el 12.5%. Aquí, en este caso, si nosotros sumáramos todas las frecuencias relativas porcentuales de cada una de las categorías, el resultado nos tiene que dar un valor de 100%. Puede ser, como les comentaba, que al igual como se manejan valores decimales, que nos pudiera dar un 99%, un 99 punto algo por ciento. Lo que sí es que si nosotros tenemos un valor de 95%, quiere decir que nuestros decimales están quitándonos demasiada información, entonces lo recomendable es usar un poquito más de decimales. Vamos ahora a la frecuencia acumulada. Como su nombre lo dice, es acumular frecuencias, que esto pues nos da un indicio de que vamos a ir sumando frecuencias. Entonces, para la frecuencia relativa o la frecuencia acumulada, se obtiene sumando la frecuencia absoluta de esta categoría con las frecuencias de las categorías anteriores a ella. Para el caso de la primera categoría, como no existe una anterior a ella, simplemente se deja igual. Entonces, para la frecuencia acumulada, vamos a tomar las frecuencias absolutas y las vamos a ir sumando. Para el caso de la primera, pues se pasa directamente igual, que en este caso, bueno, pues ahí tenemos que la primera es 3, entonces se deja igual. Pero para partir de la segunda vamos a ir sumando. En este caso, la segunda sería 8 y le sumamos la primera. 3 nos da un valor de 11.
Para la siguiente sumamos esa y todas las anteriores. Entonces sería 10 más 8 más 3 nos da 21. Para la siguiente sumamos todas las anteriores. Sería 9 más 10 más 8 más 3 nos da un total de 30. Y así sucesivamente. Vamos a ir sumando la frecuencia absoluta de esa categoría con todas las anteriores. Y así obtenemos la frecuencia acumulada. Debemos aquí hacer una acotación en el que la última categoría en frecuencia acumulada debe de coincidir con el total de datos. ¿Sí? Entonces la frecuencia acumulada de la última categoría debe ser igual al total de datos. Ahora veamos lo que es la frecuencia relativa acumulada. Para este caso vamos a ocupar las frecuencias relativas y de igual manera las vamos a ir acumulando haciendo una suma con las frecuencias anteriores. De igual forma la primera se pasa directa y a partir de la segunda vamos a ir sumando las anteriores. ¿Sale? Entonces ahí vamos sumando la frecuencia correspondiente al pop más las frecuencias anterior, en el caso de esta que sería el ranchero, con las frecuencias acumuladas. Y así sucesivamente vamos a ir sumando todas las anteriores, y de igual manera la última categoría en frecuencia relativa acumulada nos debe coincidir con la suma de las frecuencias relativas. En este caso nos debe dar el valor de 1. Para la frecuencia relativa acumulada porcentual, pues lo único que vamos a hacer es multiplicar por 100 o hacer el cuestionamiento de la frecuencia que tenemos en porcentuales. Las vamos a ir sumando, ¿verdad? 7.5 lo sumamos para la segunda con 20%, la tercera la sumamos también con el 25% y así sucesivamente. De igual manera, para el caso de la frecuencia relativa acumulada porcentual, el último valor de la categoría va a valer 100%. Aquí, aclaración, una diferencia entre lo que son las frecuencias y las frecuencias acumuladas es que para frecuencias acumuladas generalmente vamos a ubicar su representación con una letra F mayúscula I, frecuencia acumulada, F mayúscula R I como frecuencia acumulada relativa, FI por ciento sería la frecuencia relativa acumulada porcentual. Y bueno, esta ya sería nuestra tablita de distribución de frecuencias. Así nos quedaría y así es como se obtiene. Bueno, eso sería todo por este video. Espero les sirva de gran utilidad. Gracias.